Muy bien, mis amados hermanos, nuevamente bienvenidos a este tiempo devocional, este tiempo de reflexión en las Sagradas Escrituras. Les invito para que vayamos rápidamente allí a San Mateo, el capítulo 27. Nuevamente les invito a San Mateo, el capítulo 27, el versículo 39 al versículo 44. Allí vamos a considerar la escena de la cruz. Y hay una frase muy interesante que se menciona por lo menos en 3 oportunidades, y es la expresión bájate de la cruz. Esa expresión donde se incentiva a Jesús a que se bajara de la cruz es algo muy importante para que meditemos en ello, pues esta expresión buscaba de alguna manera en que Jesús no estuviera allí. Ahora podríamos preguntarnos qué repercusión podría tener hoy en nosotros, en nuestra vida, en la iglesia, en la humanidad misma, el hecho de que Jesús se hubiese bajado de la cruz. Vamos entonces de esta manera a adentrarnos en las Sagradas Escrituras, vamos a pensar en esta expresión, vamos a mirar el texto divino, el texto sagrado, la palabra del Señor. Pero sí quiero que consideremos por lo menos las 3 grupos de personas que expresaron esto. Uno, pues fueron los transeúntes. Habían personas que iban pasando por el lugar, que habían escuchado las enseñanzas de Jesús, tenían conocimiento de Jesús. Obviamente, Jesús en su época era muy reconocido, todo el mundo había tenido algún conocimiento de Jesús, algunos lo habían visto, habían tenido la experiencia de conocer a Jesús personalmente, habían tenido la experiencia de estar cerca de Jesús, pero habían otros que por lo menos habían escuchado su fama, habían escuchado la historia de Jesús, sus milagros, sus enseñanzas, así que Jesús no era desconocido en su época, pues como tampoco lo es hoy. Jesús fue una persona muy destacada en su momento, en su contexto, en el mundo de aquel entonces. Jesús decide entregar su propia vida, él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Ahora, ya estando en la escena de la cruz, es donde encontramos aquella expresión, bájate de la cruz. Los primeros en hacerle esta propuesta a Jesús, pues son los transeúntes. Dice allí el versículo 39, estoy en Mateo 27, Mateo capítulo 27, el versículo 39 y 40. Escuche bien lo que dice. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Escúchelo muy bien. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Ahora, ¿quién lo estaba proponiendo? Lo estaban proponiendo los transeúntes y lo hacían en manera de injuria, lo hacían meneando la cabeza. El rey David en 2 oportunidades, allí en los Salmos, expresa esta actitud de sus enemigos de menear la cabeza como una forma de burla, de menosprecio hacia el rey. Y el rey, pues, siendo un hombre de honores, que alguien le meneara la cabeza era una burla, era un desprecio muy grande. Y él dice, expresa a Dios en que los enemigos menean la cabeza. Ahora, aquí encontramos a Jesús en la cruz del Calvario, y que hay unas personas que van pasando, hay unos transeúntes allí por el camino del Gólgota, que van pasando y empiezan a menear la cabeza en forma de burla, de injuria a Jesús, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Yo quisiera por lo menos considerar 3 cosas allí en estos 2 textos. Uno, que estos hombres o personas que pasan cerca de Jesús, estos transeúntes, uno, les recuerda las palabras proféticas de Jesús, porque Jesús mismo había profetizado, había anunciado en que él, ¿sí?, iba a derribar el templo y en 3 días lo reedificaría. Todos sabemos que Jesús no estaba hablando del templo físico, sino que estaba hablando de su propia vida. Y esto lo entendemos por el contexto de la narrativa bíblica, pero pues la gente no lo entendía, pero de alguna manera le recordaron la profecía. Y dijo, bueno, si tú dices
que vas a derribar el templo y que en 3 días lo reedificas, que eso es un asunto casi que difícil, imposible, porque todo el tiempo que se tomó, un ejemplo, Salomón, todo el tiempo que se tomó Zorobabel, todo el tiempo que se tomó esos hombres en tratar en remodelar o en reedificar o en construir el templo, ¿cómo es que en 3 días lo vas a hacer? O sea, no va a haber ni siquiera la oportunidad o la posibilidad, porque ellos tenían la perspectiva física del templo, pero Jesús estaba hablando era de él como persona, el templo, él, que en 3 días y está hablando de la resurrección específicamente. Lo otro es recordar sus palabras salvadoras. Jesús en muchas oportunidades había expresado la salvación hacia la humanidad y por eso le dicen allí, sálvate a ti mismo. Es decir, estás trayendo un mensaje de salvación a la humanidad y este ha sido el discurso de Jesús, el discurso de la salvación. Pero ahora llega el momento en salvarte a ti mismo y no te salvas. Entonces, ¿dónde está tu poder? Y era parte del cuestionamiento que le estaban haciendo allí entonces al Señor Jesucristo. Aquellos transeúntes en manera de injuria y de burla. Lo otro es que le están recordando, cuestionando su posición como hijo de Dios. Porque Jesús deja muy en claro que Él es el Hijo de Dios. Es más, una de las cosas por las cuales juzgaron a Jesús, uno era por predicar para tener prácticas antijudías. El tema del día de reposo era un tema muy cuestionado o que cuestionaba mucho a Jesús porque Jesús no tenía una observancia del día de reposo al igual que los judíos o que las enseñanzas judías. Y lo otro es el hecho de que Jesús decía que Dios era su Padre, es decir, que Él era el Hijo de Dios. Ahora, eso no era una invención de Jesús, porque el mismo Dios en 2 oportunidades, ustedes lo recuerdan muy bien quizás, y si no lo recuerda, pues quiero que le quede también claro, en que Jesús en 2 oportunidades recibe una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado. Una fuera aquel día que era bautizado por Juan el Bautista, que dice que descendió el Espíritu Santo como paloma y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y la segunda oportunidad es cuando Jesús toma parte a Juan y a Jacobo y a Pedro, lo lleva a un lugar, estando allí sucede la transfiguración y aparece en la escena a Elías y Moisés. Y entonces en esa escena donde aparece Elías y Moisés se escucha una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y esto fue muy interesante porque pues estaban las luchas allí en Israel, ¿no? Las enseñanzas de Moisés, la Torá. Estaba también el tema del referente como Elías, como el profeta más promisorio del pueblo de Israel. Pero estaba ahora Jesús. Y pues a quién la iglesia tenía que prestar atención. En este caso los discípulos que irían a llevar el mensaje a las naciones. Pues en este momento ya no era Moisés, no era Elías, en este momento era Jesús. Y por eso dice a Jesús, a él oíd. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces mire que no era solamente el discurso de Jesús en decir yo soy el Hijo de Dios, el Dios es mi Padre, sino que ahora es el mismo Padre, esa voz desde el cielo diciendo este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a él oíd. Entonces claro está en que lo que Jesús estaba diciendo no era mentira. Ahora, estos transeúntes cuestionan a Jesús con su doctrina, con sus enseñanzas y con el hecho de que Jesús mismo hubiese dicho en todas las oportunidades, porque él nunca negó que Dios era su Padre, así que Jesús es el Hijo de Dios. Pero le decían, si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. Ahora, podríamos pensar en esto. ¿Por qué motivo ser Hijo de Dios tenía que ver con bajarse de la cruz? Porque si es Hijo de Dios es Dios, y si es Dios tiene poder para hacerlo. Y es muy complicado que usted tenga el poder para hacer algo y no lo haga cuando es algo que le va a favorecer a usted. Todo el mundo trata en defenderse. Usted nota que usted trata en defenderse. Una cosa es que
ofendan a otra persona, otra cosa es que lo ofendan a usted. Cuando lo ofenden a usted, usted trata de defenderse. Es la naturaleza humana, es lo que nos sucede a todos nosotros. Pero lo que se ve a Jesús es que lo estaban crucificando y él no estaba haciendo absolutamente ninguna resistencia, no estaba presentando ninguna resistencia, no estaba presentando ningún obstáculo para defenderse. Y cuando Pedro, escúchelo bien, cuando Pedro lo quiso defender, ¿recuerda usted aquel momento cuando vienen a tomarlo cautivo, preso o a llevárselo del lugar donde estaba? Pedro saca la espada y baja la oreja de aquel joven y Jesús lo reprende y le dice, bueno, si yo quisiera que me defendiera, yo oraría a mi Padre y él me enviaría unos ángeles para que me defendiera. Jesús no estaba pensando en defenderse. Jesús no presentó la más mínima resistencia a la cruz. Jesús, después de aquella oración que hizo al Padre allí en el monte y le dijo, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si es posible, si eso fuera posible, pasa de mí este momento tan difícil, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y esto está hablando de la obediencia. Y está hablando de esa voluntad de Dios, que era morir en la cruz, esa voluntad de Jesús, de también ir a la cruz por hacer la voluntad del Padre. Ahora, yo sí quisiera que pensáramos seriamente en esto, porque esos transeúntes lanzan esta primera propuesta a Jesús. ¿Cuál es la propuesta? Bájate de la cruz. Esto, para cualquiera persona que está en sufrimiento y que tenga el poder de hacerlo, no deja de ser una tentación. Pero Jesús tenía muy claro su propósito, su objetivo. ¿Cuál era? Morir en la cruz por nuestros pecados. Muchos, quiero darle esto como una reflexión, queridos hermanos, muchos ven a Jesús en la cruz de paso. Por eso cuestionan y se burlan del Evangelio, así como lo estaban haciendo allí estos transeúntes. Desestiman las profecías de Jesús. Y lo otro es que ignoran la deidad de Jesús. Hay muchas personas ignorando la deidad de Cristo. Y todo tiene que ver porque no se han acercado al Señor con arrepentimiento, sino que van de pasito. Hay muchas personas que llegan a la iglesia, que ven el Evangelio de paso, que miran la Biblia de paso, no se detienen en ella, y por esa causa es que no tienen un corazón transformado, un corazón obediente, humillado delante del Señor. Bueno, hemos visto entonces la primera parte de de la exposición de esta mañana. ¿Cuál es lo primero? Hay una expresión importante y de pronto si hay algunos que se están conectando, es esta. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, estaba muriendo allí por nuestros pecados, hay tres oportunidades en que se menciona la expresión bájate de la cruz o bájese de la cruz. La primera lo hicieron los transeúntes y es lo primero que hemos visto. Unos hombres o mujeres que iban pasando, que habían escuchado hablar de Jesús, le hacen la propuesta en forma de burla que si es el Hijo de Dios, que se baje de la cruz. Y pues por supuesto que Jesús hace caso omiso. Guarda silencio, no dice absolutamente nada, porque Jesús no estaba allí obligado. Él estaba voluntariamente. Él se entregó a sí mismo. No fue no fue algo obligatorio. Fue algo que lo hizo con toda la disposición. Vino incluso, su misión fue venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. El segundo grupo que hacen esa misma alusión al hecho de que Jesús se bajara de la cruz son los religiosos judíos. La élite religiosa judía hace mención también de esta expresión que se baje de la cruz. Mire usted el versículo 41. Dice de esta manera también, es decir, como de una manera consecuente de lo que habían dicho los transeúntes, también los principales sacerdotes lo escarnecían con los escribas, con los fariseos y con los ancianos. Podríamos decir allí que habían por lo menos 4 sectores de la élite religiosa. Uno estaban los sacerdotes, los principales sacerdotes, la élite de los sacerdotes, estaban los escribas, estaban los fariseos y estaban los ancianos. No aparece en el registro los saduceos.
manera extraña, muy extraño, porque casi siempre aparecen allí vinculados los saduceos. En esta narrativa no aparecen allí los saduceos, aparece este grupo, cuatro grupos, que son los ancianos, los escribas, los fariseos y los ancianos. ¿Qué decían ellos? Hacen una reunión allí, ¿sí? Hacen una reunión mientras que Jesús moría en la cruz, mientras que el dolor de la cruz, de los clavos y todo está pasando, mientras que Jesús estaba salvando nuestras almas, estaba tomando nuestro lugar en la cruz. Hay una reunión de la élite, entonces hacen unos comentarios así. Dice, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y yo quiero aquí también que hagamos una pequeña observación del texto. Escúchalo bien. Ellos dicen, a otro salvó. Saben que me tomé la disposición de mirar a quienes salvó Jesús. Y solamente quiero darles un solo ejemplo de un momento muy, muy difícil que tuvieron que vivir los ancianos y los fariseos y toda la élite religiosa en relación con Jesús y la salvación. Fue aquel momento en que le traen a Jesús a una mujer que fue hallada en el acto mismo del adulterio. Cuando le traen a esta mujer a Jesús para tentarlo y probarlo en relación con la ley judía o con las normas judías morales, Jesús dice: el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Empieza a escribir en el suelo. La única vez que vemos a Jesús escribiendo, porque en efecto nunca más vemos a Jesús escribiendo nada. Es la única oportunidad, no se sabe qué escribió, tampoco sabemos, no hay una descripción bíblica que diga qué escribió Jesús allí. Lo que dice es que estaba escribiendo en el suelo. Parece ser como un método de dejar, ¿cierto? Dejar de captar la atención de la gente o de mirarlos y de alguna manera como centrarse en el asunto. Lo que sí podemos ver allí es que la gente se empieza a ir desde el mayor hasta el menor, es decir, los ancianos mismos, acusados por su conciencia, dice la escritura, se empezaron a ir. Así que la mujer quedó allí sola, señalada, amenazada, pero termina sola en la escena con Jesús. Es decir, después que era un tumulto, un ruido tremendo, termina un silencio absoluto. Y para los fariseos eso la salvó. O sea, lo que estaba pronosticado para esta mujer era una muerte. Era una muerte ya anunciada, y esta mujer ya venía lista, venía ya mentalizada en que iba a terminar apedreada, apilada, iba a terminar una pila de piedras sobre ella y diciendo: allí murió una adúltera, y su nombre, pues imagínense, la familia, todo lo que eso conllevaba. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que esta gente no estaba para nada contenta con aquella vergüenza con la que tuvieron que admitir que eran tan pecadores y quizás más pecadores que aquella mujer que estaba siendo señalada, y Jesús la salvó de la vergüenza, la salvó de la muerte. Y entonces ellos dicen: a otro salvó, es decir, a otros le hizo escapar, que su vida fuera de alguna manera sostenida en esta tierra. Pero resulta que cuando se trata de él, y mire que una expresión interesante allí, no puede. Ahora, sabemos que Jesús es Dios y que Él todo lo puede. A ver, ¿hay algo que se le dificulte al Señor? En absoluto, Él todo lo puede hacer. Él es todopoderoso. Pero ellos dijeron: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y esta expresión, a sí mismo no se puede salvar, es decir, perdió todo poder. Perdió toda capacidad de librarse de nuestras manos. Es una manera quizás muy, muy pobre como ellos estaban pensando. Porque habían ignorado o estaban ignorando el poder del Señor. Estaban ignorando el poder del Señor. Ahora ese Jesús había caminado sobre las aguas, ese Jesús había sanado enfermos. Él tenía todo el poder. El asunto es que lo que no tenía era la disposición para bajarse de la cruz, para salvarse a sí mismo. Porque Él no vino a salvarse a sí mismo, Él fue a salvarnos a nosotros. Y tenía las dos opciones: salvarse a sí mismo o salvarnos a nosotros. Y Él escogió la segunda: salvarte a ti y salvarme a mí. Esa fue la elección de Jesús, porque esa era su misión y Él fue fiel en su misión. Él no iba a cambiar su propósito. Ahora, vemos allí que esta gente entonces
le escarnece con palabras, le escarnecían por ser el salvador de otros, por decir que era rey, ¿sí? Por decir que era rey, porque dice, si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Recuerde que Jesús unos días anteriores había entrado a Jerusalén. Mucha gente decía, Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Le tendían mantas, le tendían palmeras y hubo un buen regocijo. Jesús en su asnito caminando y entrando a Jerusalén. Se le llama la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Así que para el discurso que ellos tenían de Jesús era que Jesús era el rey de Israel, y obviamente ellos no lo estaban aceptando como el rey de Israel. Ellos menospreciaban a Jesús por su procedencia, de salir de allá algo bueno, por su forma, su humildad, entrar en un pollinito, pues no estaba llenando la expectativa. Y de esto de ser rey hacen burla en la cruz, porque ustedes saben que le pusieron una corona de rey, pero se la pusieron de espinas. Obviamente ahí se cumplió la profecía bíblica y todo, pero ellos lo estaban haciendo como una burla de Jesús, porque Jesús había dicho que él era el rey de los judíos. Es más, allá arriba sobre la cruz, haciendo una armonización bíblica de los evangelios, la descripción de la cruz, lo que decía, este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Parece ser que esa era la descripción total, de acuerdo a la perspectiva de cada uno de los evangelios sinópticos. Entonces, cuando miramos allí estas palabras de la gente, de los sacerdotes, mire, si él mismo dice, si es el rey de Israel, pues entonces que descienda. Es decir, no está bien que si dice que es, si salvó a otros, si dice que es el rey de Israel. Y también le cuestionan con haber confiado en Dios. Y creo que de a poquito se estaban metiendo muy mal los religiosos del momento allí en esa reunión, porque dicen, mire, confío en Dios. Es algo que ellos dan por hecho que Jesús había confiado en Dios. Jesús había mostrado su confianza en Dios en todo momento. Esto no lo ponen en duda estos hombres que estaban allí reunidos. Ellos dijeron, él confió en Dios. Él mantuvo confianza en Dios. Entonces dice, líbrele ahora si le quiere. Y yo sí quiero que pensemos en esta expresión, porque resulta que ellos dicen, si él confió en Dios, pues Dios lo tiene que querer. Ahora, si Dios lo quiere, lo baja de la cruz. Pero si no lo baja de la cruz, es porque no lo quiere. Analice usted, ya están poniendo allí a Dios como el que no lo quiere salvar. O sea, Dios no lo quiere salvar. Es decir, él dijo que confió en Dios y toda la cosa, pero resulta que ahora que él necesita, ya Dios no le... Sí, Dios no lo quiere. Es más, ellos sintieron que Dios no quería a Jesús y que era un rebelde. Y que de pronto ellos hasta tendrían la razón en haberle crucificado. La verdad es que todos sabemos, Jesús no estaba allí porque Dios no lo amara a él. Jesús estaba allí por el amor a cada uno de nosotros los pecadores. Esa era la causa de Jesús estar allí. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que la misión de Jesús estaba clara. Jesús no estaba allí porque el Padre no lo amara, porque Dios no lo amara. Jesús estaba allí precisamente por el gran amor de Dios para cada uno de nosotros. E incluso amando a su Hijo, porque era su Hijo amado en quien se complacía, su amor por nosotros, sabiendo que al tercer día resucitaría, porque estaba claro en el plan perfecto de Dios. Jesús muere en la cruz del Calvario. Ahora, le escarnecían por ser el Hijo de Dios. Decía, porque ha dicho, soy Hijo de Dios.
Jesús lo haya dicho. A ver, ¿qué padre es el que no ama al hijo? Y que usted vea a su hijo en un sufrimiento, ¿por qué usted no lo va a salvar? Ellos decían, si realmente Jesús es el Hijo de Dios, pues lo más normal, lo más probable es que Dios lo baje de la cruz, ¿sí? Porque eso haría usted por un hijo. El asunto es que es el hecho de que fuera hijo de Dios era lo que le tenía en la cruz. Si no hubiese sido el Hijo de Dios, Jesús no hubiese estado en la cruz. Pero la perspectiva religiosa era muy diferente a la realidad bíblica, a la verdad del plan de Dios en el plan salvador en favor de la humanidad. Jesús, por ser hijo de Dios, no iba a descender de la cruz, iba a permanecer en la cruz. Jesús fue salvador para nosotros, no para él. Esta es una gran verdad que usted debe entenderla y yo tengo que entenderla. Jesús es salvador, no para sí mismo, sino para nosotros. Rey del Israel espiritual, no del Israel físico. Confió en Dios no para huir de la cruz, sino para morir en la cruz. Si es posible, pasa en esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. El Hijo murió por amor, no escapó por temor. También es importante que lo entendamos. El amor echa fuera el temor. Esto lo explica también la Escritura. Pero quiero que también pensemos en el último grupo. Ya miramos entonces los primeros que le dijeron a Jesús, bájate de la cruz. ¿Quiénes fueron? Los transeúntes. El segundo grupo que menciona la expresión que se baje de la cruz fueron los líderes religiosos de la época, aquellos 4 grupos, ¿no? Y los últimos que hacen mención de esto y se lo dicen a Jesús son los ladrones en la cruz. Jesús estaba crucificado con 2 personas más. Uno a la derecha, otro a la izquierda. Los 2 tenían un mismo prontuario criminal. Al parecer los mismos delitos. Se conocían. Pero allí, cuando ya pasa el ataque de los transeúntes, los ancianos están haciendo mención de lo mismo. Aparece también la escena allí, Jesús en el centro de 2 hombres también crucificados. Entonces el verso 44, notamos que la Escritura lo dice claramente allí. Lo mismo, y mire que eso es como que una cosa va llevando a la otra. Lo mismo le injuriaban también los ladrones. Lo mismo, igual. Es decir, era injuria tras injuria. Y Jesús permanecía en silencio. Aquí en Colombia hay un adagio popular que es así: a palabras necias, oídos sordos. No sé si allá donde usted vive, en el país donde usted se encuentra, como si ese refrán se ha conocido. Aquí sí es muy conocido, es muy mencionado, muy popular. Y es a palabras necias, oídos sordos. Y es una motivación a que cuando usted algo no le parezca bien y no lo vea correctamente, pues simplemente guarde silencio y ya. ¿Sí? No haga comentarios, no diga nada. Es lo mismo que hace Jesús. Se dicen muchas cosas al pie de la cruz, gente que va pasando se burla. Él estaba en lo que estaba, él estaba llevando nuestros pecados, nuestras culpas en la cruz. Toda esa acta de pecado y de delitos nuestras que nos eran contrarias, Él la está llevando en la cruz. Da las expresiones de la cruz, las 7 palabras que conocemos todos. Jesús está en la cruz por amor. Pero alrededor había una serie de cosas, de comentarios, de burlas, de maltratos, abofeteadas, todo lo que está pasando en la cruz. Pero se suma ahora esos compañeros. Entonces, después que escuchan que algunos le proponen que se baje de la cruz, uno por lo menos, aunque por allí Mateo dice que eran los 2, pero ya Lucas capítulo 23, versículo 39 dice que específicamente fue uno, el que también dice, uy, ¿por qué no? Nos conviene que Jesús se baje de la cruz, claro, porque si Él se baja de la cruz, pues nos baja a nosotros y wow, nos estamos librando, ¿no? Nos estamos salvando de esta que nos está pasando y estos dolores tan fuertes, pues vamos a poder irnos a nuestra casa y qué bien, ¿no? Nos favorecemos del poder de Jesús.
pero lo hacían de una manera también injuriosa. Porque dice que de igual lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Cuando miramos Lucas 23:39 dice, y uno de los malhechores, también le injuriaban. Dice que le decían, uno de los malhechores que estaban colgados le decían, si tú eres el Cristo, anote esto, si tú eres el Cristo, cuestionamiento, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entonces, claro, sonaba bonito el hecho de que Jesús se bajara de la cruz. Y dice, bueno, si tú eres el Cristo, bájate y no bajas. Es decir, vamos, tú eres beneficiado porque tienes el poder para hacerlo, si eres el Cristo, y nosotros pues también lo vamos a hacer. Es allí donde aparece en la escena el otro ladrón. Jesús guarda silencio una vez más. Usted nota que Jesús está guardando silencio, no está respondiendo nada. El otro ladrón entra en defensa y le dice, ¿ni temes tú a Dios? Y lo reconoce como Dios, estando en la misma condición de Él. Nosotros hace un reconocimiento de su condición de pecado. Nosotros a la verdad sufrimos, estamos aquí, porque eso merecieron nuestros hechos. Es decir, un reconocimiento de culpa y de castigo. ¿Sí? Eso merecieron nuestros hechos. Es decir, tenemos méritos suficientes, legales, morales, para estar aquí. Pero refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo y está reconociendo la santidad de Jesús. ¿Sí? Entonces, mirando a Jesús, ya no al compañero, sino a Jesús, ya centra su mirada en Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús rompe el silencio. Jesús rompe el silencio y le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso es sinónimo de salvación. Pero mire cómo Jesús lo salva. Lo salva y no es de la cruz. No, lo salva de la condenación, porque Jesús es salvación y vida eterna. Y esto es lo que muchos no entendían de Jesús, y es lo que el mismo ladrón que estaba allí crucificado no lo entendía. Mire, yo creo firmemente que los dos ladrones tuvieron la misma oportunidad de salvar su alma, tanto el de la derecha como el de la izquierda. Creo que el ladrón que injurió a Jesús tuvo la misma oportunidad de ser salvo que aquel que reconoce su culpa y le pide al Señor misericordia y que lo lleve al paraíso, ¿cierto? Que lo lleve al lugar de descanso y de consuelo y de paz, al lugar de Dios. Creo que la oportunidad era la misma, tuvieron el mismo tiempo, el mismo conocimiento, la culpa era la misma, la oportunidad la misma, el tiempo en la cruz el mismo. Es más, creo que la distancia que cada uno tenía de cruz a cruz era muy simétrica, era muy igual, no había alguien más cerca que otro. El asunto es cómo cada uno aprovecha su espacio con Jesús. El asunto es que uno si toma la decisión, ¿sí?, de acercarse a Jesús y de buscar la salvación no física, sino espiritual. Mientras que el otro, con injuria y con reto, trata es que Jesús le favorezca físicamente. ¿Y sabe algo? Yo creo que en la historia de la humanidad, o por lo menos de la era cristiana, muchos buscaron el favor físico de Jesús, pero muchos otros buscaron el favor eterno de Jesús. Y creo que muy pocos lo han entendido incluso hoy, en que Jesús es salvación y vida eterna. Hay mucha gente acercándose al Señor buscando beneficios personales antes que beneficios eternos. Yo creo que el ladrón en la cruz, aquel que decidió pedirle al Señor fue salvación para su alma, hizo la mejor elección. Por eso usted que está allí, querido hermano y amigo, tiene hoy la oportunidad. Estamos todos a la misma distancia de Dios. Es decir, estamos cerca. Él no está lejos de nosotros. Él permanece cerca. Todos estamos a la misma distancia. Estamos a la distancia de la fe.
a la distancia de pedir al Señor misericordia y decirle: Señor, quiero entregar mi vida a ti. Quiero que usted sea salvación de mi vida. No pidamos tanto al Señor favores físicos, momentáneos, materiales, aquí humanos, porque es probable que el Señor acceda a darnos salud, a darnos algún beneficio, pero la misión de Jesús es darnos vida eterna. Usted que está allí conectado, usted que nos está viendo en este instante, en este momento, yo pido que usted entienda esto por la palabra del Señor. Jesús es salvación y vida eterna. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús estaba en la cruz por nuestra salvación. Yo quiero hacer una conclusión. Yo quiero concluir pensando en varias cosas. Y si usted quiere acompañarme en esta reflexión, hágalo. Estaba pensando quién, además de estos tres grupos de personas, estaría interesado en que Jesús bajara de la cruz. Estoy hablando y quiero hacer mención a un resumen de lo que hemos dicho. Uno, estamos diciendo que a Jesús le hacen la propuesta, o por lo menos estaba en la mente de la gente, de que Jesús se bajara de la cruz. Los transeúntes, gente que iba de paso por allí, por el camino del Gólgota, le hacen la propuesta a Jesús en manera de injuria: bájate de la cruz. Jesús no lo hizo. Los líderes religiosos, los ancianos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, también pensaban lo mismo. Si es el Hijo de Dios, pues que baje de la cruz y creeremos en Él. Claro, vamos a creer en Él, porque si se baja de la cruz, ¿cómo no creer que es el Hijo de Dios? Y esto lo hacían de manera para injuriar, para hacer menospreciar al Señor. Ellos estaban interesados en eso. Tres, el mismo ladrón, o por lo menos uno de los ladrones que están crucificados con Jesús, estaba interesado en que Jesús se bajara de la cruz y le hace la propuesta: si eres Hijo de Dios, bájate y nos bajas a nosotros, sálvate a ti mismo y nos salvas a nosotros. Era diciéndole: bájate, así decimos acá en Colombia, bájate y nos bajas. Bueno, te favoreces y nos favoreces, y qué mejor. Esa propuesta, ¿usted qué cree? ¿Quién más estaría interesado en que Jesús se bajara de la cruz? Allí en Mateo el capítulo 4 vemos en que el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Ustedes conocen esa narrativa. En 3 oportunidades lo hacen. Yo creo que desde el principio el enemigo, Satanás, estaba muy interesado en que Jesús no muriera en la cruz. Trató de distraerlo desde el principio en las cosas terrenales, en retarlo, en darle desafíos, para que Jesús perdiera el enfoque, la misión de lo que Él vino a hacer este mundo. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero el enemigo ha querido siempre distraer, incluso hoy creo que lo hace con nosotros. Traten de distraernos de la verdadera comisión que Dios nos ha encomendado. Él lo intentó con Jesús. Pero no solamente lo hace en el inicio del ministerio de Jesús, sino que también lo hace en el epílogo del ministerio. No sé si ustedes recuerdan, allí en Mateo el capítulo 16, versículo 21, que Jesús estaba anunciando que Él va a morir, que Él va a entregar su vida, que debía salir y que iba a ser llevado pues ante un juicio y que iba a morir. Ante este anuncio de Jesús, Pedro se llena de sentimientos. Pedro tenía un apego muy grande a Jesús, un arraigo emocional muy grande con Jesús. Y él dice: Señor, no, que eso no te pase, que eso no te acontezca. Aunque sí es cierto que Pedro responde con sentimientos y todo, Jesús, que conoce los pensamientos y las intenciones, sabía que allí, aunque si bien es cierto, es entendible que Pedro tuviera ese sentimiento, sabía que detrás de ese sentimiento, escúchalo bien, estaba el maligno, estaba el enemigo. Detrás de ese sentimiento estaba Satanás, estaba el diablo. Por eso cuando Pedro da esa expresión, Jesús no reprende a Pedro. Y esto es algo muy interesante en la narrativa bíblica. Que Jesús no reprende a Pedro y le dice: Pedro, ¿por qué dices esto? ¿Cierto? No. Le dice: apártate de mí, Satanás. No le dijo a Pedro: Pedro, apártate, aléjate, vete de aquí de mi presencia.
estás excluido, estás expulsado, estás disciplinado. No, él a Pedro lo entiende. Lo que pasa es que detrás de Pedro estaba la influencia, yo creo, pienso, es mi opinión personal, en que el enemigo estaba influenciando y usando el sentimiento de Pedro. Y es bastante difícil comprender esto, porque uno va a decir, uy, pero Pedro, ¿dejaste usar por el maligno? Pues sí, ¿cómo les parece que sí? Porque Pedro, al expresar eso, que eso no te acontezca, era ir en contra de la voluntad de Dios. O sea, que Jesús escuchara esas palabras era renunciar a la misión que había sido encomendada. Y la misión de Jesús era salvar al perdido. Era la salvación suya y la salvación mía. Y si Jesús no hubiese muerto en la cruz, pues sin redención no hay salvación. Si Jesús no muere en la cruz del Calvario, usted y yo no tendríamos ninguna esperanza, andaríamos sin esperanza de salvación. Pero gracias a que Jesús mantiene su enfoque, Jesús mantiene su visión, su misión clara, pues es que nosotros somos salvos hoy. Y damos gloria y honra al Señor por eso. Alabamos el nombre de Dios, que es bendito sobre todo nombre, porque Él no cambió su propósito. Porque es que Jesús es Dios y por eso su plan es perfecto. Su amor es fuerte, tan fuerte que supera el dolor, ¿sí? Y dos, su carácter es fiel. Tres, su carácter es fiel. Es decir, Él no cambia como nosotros cambiamos, porque si se trata de nuestro dolor, si se trata de una situación que nos afecta, pues cambiamos. El Señor no cambia. Él es fiel, siempre fiel, ¿sí? Por eso es que creemos en Él. Por eso es que podemos confiar en Él, en sus palabras, porque sus palabras son fieles y verdaderas. Hermano y amigo, yo quiero decirles lo siguiente. Jesús no se bajó de la cruz. Aunque, escúchelo bien, los transeúntes le proponen esto. Jesús no se bajó de la cruz, aunque los religiosos estaban esperando que si era el Hijo de Dios se bajara de la cruz. Jesús no se bajó de la cruz, aunque sus propios compañeros de muerte se lo propusieron. Tampoco se bajó de la cruz. Quiero decirte lo siguiente. Si usted está caminando con el Señor, escúchemelo bien. Si usted está caminando con el Señor, lo más probable es que hayan personas que van por allí de paso que no estén muy conformes con que usted esté caminando con Cristo. Y estén esperando y le estén motivando a usted para que usted se baje de la cruz. Porque dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Así que todo creyente está crucificado con Cristo. Pero hay creyentes bajándose de la cruz porque escuchan a personas que no son de sus afectos, que son hasta desconocidos, que no están muy cómodos con que nosotros estemos crucificados con Jesús. ¿En qué les afecta? En nada. Pero no están cómodos y el enemigo los usa para que nos desanimen y para que descendamos de la cruz con Cristo. Segundo, tristemente, muchos religiosos se han convertido en enemigos de la cruz de Jesús. Muchas personas, siendo religiosos, están esperando que usted se baje de la cruz. Están influenciando e incidiendo en la vida espiritual de muchos creyentes. Están desanimando a muchos para que no sigan con Jesús, para que no sigan con Cristo. En vez de decirle ánimo, lo que le está diciendo es: si te quieres ir, vete. Algunos usan hasta una expresión que da dolor, y es: el que llega no estorba y el que se va no hace falta. Qué triste. Qué triste que esas expresiones se escuchen de pastores, de líderes que deben motivar al creyente a permanecer fieles y firmes en los caminos del Señor. Es muy triste. Pero así como en Jesús habían religiosos que también esperaban que Jesús se bajara de la cruz, hay muchos que quizás son pastores, líderes, predicadores, que están esperando que muchos creyentes se bajen de la cruz. Usted permanezca allí,
Si Cristo no se bajó de la cruz por amor a usted, usted por amor a Cristo y a su salvación, permanezca en la cruz. Aunque permanecer en la cruz conlleve burlas, conlleve tribulaciones, problemas, permanezca en la cruz de Cristo. Y 3, quizás hay compañeros que no es que estén mejores que usted, quizás están peores, porque estos reconocen que estaban en peores condiciones que Jesús por su moral. Hay mucha gente que está ahogada en el pecado y que están siendo abrumadas por el pecado, pero que quizás son sus compañeros de trabajo, quizás son sus compañeros de estudio, quizás están pasando por momentos difíciles y están muy cerca de usted. No escuche esas voces de aquellos que quieren que usted se baje de la cruz. De pronto no le están diciendo descamínese, pero sí le están diciendo tómate un trago. Sí le están diciendo hagamos esto o aquello. Le están motivando a que usted no vaya a la iglesia. Le están motivando para que usted haga el pecado y cometa pecado. Pues si usted es un creyente, si usted está crucificado con Cristo, como Pablo lo expresa, si usted ha tomado la cruz de Jesús, está siguiendo a Jesús, porque también ha tomado la cruz como Jesús la tomó, no se baje de la cruz. Porque el enemigo está interesado en que usted no siga. Como estuvo interesado en que Jesús se bajara de la cruz, está interesado en que usted también se baje. Pero los que hemos creído en Jesús, mantenemos nuestra mirada firme en el Señor. Prosigo a la meta del supremo llamamiento. Así que, queridos hermanos, ánimo, sigamos fieles y firmes en los caminos del Señor. Pero si usted es un amigo que me está escuchando, escúcheme bien. Cuando nosotros estamos escuchando el mensaje, dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. Si usted está escuchando en este instante la palabra del Señor a través de estos medios, es porque quizás usted es una de las ovejas del Señor. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, es el momento que lo haga. Le motivo para que lo haga. Es su salvación. Quizás escuchará voces que le digan, no lo hagas, no lo vas a lograr, no sos tan bueno como pensás, el evangelio es difícil. Y de pronto esas palabras usted les haya lógica, pero no, Señor. El Señor te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todos aquellos hombres que escucharon la voz de Jesús cuando Jesús le dijo, síganme, le siguieron. Leví dejó dinero en la mesa, quizás dejó un oficio. Lucas dejó la carrera de la medicina. Pedro dejó la barca llena de peces, su familia. Los hijos de Zebedeo dejaron la empresa de su papá por seguir a Jesús. Siempre hay un precio que tenemos que pagar, pero ese precio habrá valido la pena si nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Que el Señor le bendiga y que el Señor te ayude a aceptar a Cristo Jesús. Si hay alguien aquí en la transmisión, en Facebook, en YouTube o quizás a través de la televisión, que está dispuesto a entregar su vida a Cristo, yo le invito para que lo haga. Si quiere comunicarse, comuníquese con el canal, comuníquese a través de las plataformas, en los comentarios. Si quieren escribirme, mi WhatsApp es más 57, indicativo de Colombia, 320-220-9275. Más 57 320 220 9275, y podemos hablar un poco personalmente y motivarle para que siga a Cristo Jesús. Si alguien quiere tomar la decisión ahora por Jesús o quiere reconciliarse con el Señor, lo puede hacer. Es el momento propicio. No estás en la obligación de hacerlo en este momento. No es una obligación, pero si lo entiendes, se convierte en una necesidad. Porque el Señor vino a buscarte, a salvarte. Vino a buscarme y a salvarme, porque estábamos perdidos. Estamos muertos en delitos y pecados. Que el Señor nos ayude.